colonias de Gran Bretaña y de Francia, que no llegó a mayores, pero ya venía anticipando algo que inevitablemente iba a suceder. Bien, hay excepciones que no participaron de la decisión y tampoco de la repartición, podría decirse, que es Estados Unidos y el Imperio Otomano. Bien, ellos no participaron. Los que participaron fueron Alemania, fue Portugal, España, Francia, Gran Bretaña, Bélgica e Italia. Esos 7 países europeos. Bien, hubo un respeto por una ex colonia de Estados Unidos, que fue Liberia, bien, que no estuvo dentro de la repartición colonial, pero en lo que sería lo que hoy en día es Etiopía, contaba ya con una cierta independencia y fue, bueno, ignorada. Como decía, a fines del siglo XX ya no quedaron territorios para los cuales se podría repartir las colonias. Anteriormente, durante 4 siglos antes de esta conferencia de Berlín, lo que se daba era que se asentaban ciertas potencias en las costas de África, y lo que se daba era justamente el mercado muy importante, que era el esclavista. Este mercado estaba siendo también partícipe con y conjunto a bueno, grupos africanos que se están aprovechando de esta situación de dominación y de comercio, ¿no? Con el colonialismo, ¿qué pasó? Ese proceso en los cuales ese tipo de prácticas se daba, con la industrialización, lo que se dio fue la pérdida de la soberanía política y también de la decisión, ¿no? De la decisión de poder, de alguna manera, estar eh, en una posición de Estado que permita, de alguna manera, llegar a tener autonomía. Bien, ahora, importante también a tener en cuenta, que es algo que a veces pasa desapercibido, vamos a estar hablando un poco también un poco del lenguaje, porque es muy interesante ciertas situaciones. Por ejemplo, ya lo vamos a ver con el caso de Tanzania. Pero bueno, con respecto a la autonomía y con el simbolismo, la moneda, este pasado, ¿no? Este tipo de prácticas son, como decía antes, determinantes en la vida de hoy en día que tiene África. Este proceso lo que dio también es, una de las cosas más importantes, es la creación de pueblos individuos. Pásame porfa la filmina, Cami. Antes, bueno, se ve un poco, se ve un poco amplificado de más. Antes, como podemos ver, hay una diversidad étnica increíble en África, alrededor de 10.000 etnias, sin contar las divisiones geográficas que parece que están hechas a reglas, por eso también lo arbitrario. No respetan hoy en día los límites geográficos ni las características políticas, sociales, lingüísticas, culturales, geográficas. em, que deberían estar, ¿bien? Eso también se debió, bueno, a las proporciones y de vuelta a lo arbitrario en lo cual se dio este reparto de África. El tráfico de esclavizados siguió operando, ¿bien? Es importante, creo que me confundí recién, pero el término esclavizado, porque, bueno, vamos a recuperar más adelante ciertos autores que sostienen que el término esclavo está omnibulando, está oscureciendo una relación de poder. El término esclavo de alguna manera estaría sosteniendo o estaría legitimando o estaría considerando como una condición natural el esclavitud, cuando en realidad no lo es. Por eso el término esclavizado, esclavizada es importante de retomar. Por ejemplo, las consecuencias que podemos llegar a tener de este reparto arbitrario, geográfico, hecho a regla, es eh, tener en un mismo país a una aglomeración de decenas y cientos de etnias, y por ejemplo tener a una aglomeración, tener un mismo grupo étnico dividido en 3 países, como el caso de Somalia, como el caso de Mali y de Níger, ¿bien? Eso también genera trabas institucionales, porque a fin de cuentas no hay una unidad homogénea suficiente como para tener una cierta legitimidad por parte de un grupo mayoritario. Por otro lado, lo que podemos decir es que eh, después de toda esta situación, lo que quedó, volviendo al tema de los pueblos individuos, es
un deterioro de los canales orgánicos de la economía que tenía anteriormente en la fase precolonial África. Bien, esto se debe justamente a que, por ejemplo, rutas comerciales que antes servían para el intercambio entre tribus o entre etnias diferentes, hoy en día, y también en ese momento cuando se había repartido África, lo que se da es un aislamiento de todos estos pueblos que están diseminados por todo el territorio, y por el otro, lo que se da también es la salida al mar de algunos países que ignoran de vuelta estos canales orgánicos de comercialización. Bien, em, a partir de esta, de esta repartición del territorio africano, también lo que se da es que sigue habiendo una especie de esclavitud eufemizada, es decir, una especie de esclavitud escondida porque seguían los trabajos forzados y seguían otras insufribles cargas. El yugo colonial seguía siendo todavía seguía marcando todavía ciertas lógicas del esclavismo, ¿bien? Em, Sigue teniendo de vuelta esta repartición resquicios en la mentalidad y la realidad local que viven los africanos. Más adelante también lo que se da es el semicolonialismo, que permite la continuidad de métodos autocráticos y de canales con pocos recursos para fortalecer las vías institucionales democráticas. Bien, ¿puedes pasarme, Cami? Ahí va, gracias. Bueno, como vemos, el Reino Unido es uno de los países, una de las potencias europeas que más territorios tuvo en su dominio. Bien, eso también fue motivo de varias disputas con Francia. Sin embargo, bueno, eh, tenía una cierta lógica diferente a los demás Reino Unido porque permitía en muchos casos construir cierta autonomía independiente que, por ejemplo, respetaba la lengua, respetaba también ciertas jerarquías sociales que tenían algunas de las instituciones, pero siempre obviamente manteniendo el dominio y la hegemonía en el en el campo económico. Pásame, Cami, porfa. Bueno, después tenemos a Francia, que fue otra potencia europea, que también, bueno, como decíamos anteriormente, con el incidente de Fachoda había sido una situación en la cual ya se había eh, marcado un antecedente para lo que había sido la Primera Guerra Mundial. Pásame, Cami, por favor. Portugal, que sin embargo tenía bastante importancia dentro de lo que era la repartición de África, se quedó con Angola, Mozambique, bueno, Guinea-Bissau, Santo Tomé y Príncipe y Cabo Verde. Pásame, Cami, porfa. Después tenemos a Alemania, bien, eh, que bueno, tuvo una disputa ahí con Nigeria, Camerún, Tanzania y Namibia. Pásame, Cami. Después tenemos a Italia, bien, que bueno, ya vamos a estar hablando de estos dos casos que son de Libia y Somalia, em, casos que hoy en día son de crisis de distinta índole. Es importante también bueno, remarcar que en Somalia ya lo vamos a estar viendo que la, el predominio italiano en realidad había sido conseguido a partir de la expansión, a partir de la Segunda Guerra Mundial, porque Somalia estaba dividido en distintas colonias europeas que después en la expansión italiana eh, pudo, fue una de las pocas victorias que tuvo Italia. Pásame, por favor, Cami. Bueno, después tenemos a España, que tuvo pocas colonias, por así decirlo, pero sin embargo tenía una presencia. Por favor, camina más. Y después tenemos a Bélgica, que se quedó con el territorio en el que se conoce hoy como República Democrática del Congo. Fue literalmente comprado por el rey Leopoldo II, el rey belga, y fue denunciado inclusive por varias potencias que habían participado en la conferencia de Berlín por la atrocidad con el trato con el cual tenía con la gente. Se considera que uno de los primeros genocidios del siglo XX se le atribuye a Leopoldo II por el exterminio de varias localidades que tenía el Congo belga en ese momento. Uno de los casos más importantes había sido de una población que tenía 80.000 habitantes y quedaron 15.000. Em, había una etnia muy importante que había resistido varios tiempo ahí en el Congo belga y bueno, también había restablecido la explotación de recursos
a través del trabajo indígena esclavo, ¿bien? El genocidio de 5 a 10 millones em, fue a lo largo eh, de todo el proceso en el cual estaba bajo el yugo de Bélgica, ¿bien? Una de las prácticas más atroces que también fue denunciado fue que el trabajo al cual era sometido era también medido y también era controlado por la suficiencia y también por la maximización de los esfuerzos en el trabajo. ¿Esto qué significaba? Leopoldo II lo que veía en el Congo belga en realidad era eh, una gran proporción de campos de caucho que para ese momento la industria automovilística estaba empezando a surgir y necesitaba bueno, de esta cantidad de recursos, por lo cuales a los trabajadores, a las trabajadoras que no cumplían con ciertos logros o ciertas metas de producción, le cortaban las manos. em, Era una práctica bastante recurrente y bueno, fueron muchas mutilaciones, además de la cantidad desmesurada de muertes que tuvo. Pásame por favor, Cami. Em, bueno, eso lo va a explicar Cami. eh, Eso fue como un resumen, por así decirlo, de la conferencia de Berlín. Hay muchas cosas, pero bueno, hay que cortar el tiempo. Bueno, ahora yo voy a hablar de lo que fue el año 1960. Este año es importante porque se lo considera como un año que es bisagra en lo que es el continente africano. Es muy importante justamente porque gran cantidad de países en la región lograron alcanzar lo que es la independencia. Para lograr entender eh, cómo es que esto se va desarrollando, esta serie de independencias, primero hay que analizar lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Este proceso es muy importante justamente porque las potencias imperiales se encontraban débiles eh, y eso dio como un puntapié para que se generen cambios muy importantes en lo que es la región. Bueno, primero están los conflictos. eh, Francia, el Reino Unido, bueno, y en Europa, en general, digamos, se levantaban estos reclamos en contra, digamos, de lo que era esta limitación de la libertad que digamos, se exponía desde la Alemania nazi. Justamente se luchaba en contra de eso, varios países de Europa, que habían estado bajo el yugo de esto de la supremacía aria y de la dominación, digamos, de un país sobre otro. Entonces el problema acá era si esto se practicaba, si esto se estaba luchando en contra de eso en Europa, eh, por qué el reclamo, digamos, y el interrogante que se empieza a plantear es por qué eso era correcto en las potencias coloniales que sometían a los africanos. Entonces es como un discurso que ya se empieza como a estructurar. Por otra parte, también hay que analizar este factor económico. El factor económico influye mucho porque las potencias estaban muy desgastadas ya por la guerra, la industria estaba muy destrozada, y es en este contexto que se tiene que aclarar que el sistema colonial era bastante costoso también para sostener en un contexto de escasez, digamos. Eh, y por otra parte, a esto se le suma la grave crisis, digamos, que se empieza a desatar en las economías ya sí coloniales. Y bueno, otro factor también muy importante es lo geopolítico, eh, que de alguna manera, cuando finaliza la guerra, se empieza a desarrollar lo que es las dos potencias principales, que va a ser Estados Unidos y la Unión Soviética. Eh, bueno, y esto básicamente va a hacer que en el contexto de la Guerra Fría se ponga, digamos, de manifiesto esto de estar en contra de este dominio colonial, básicamente porque a Estados Unidos y a la URSS le convenía mucho, justamente no por una cuestión de reivindicar una independencia, sino ni en favor de los pueblos tampoco, sino más que nada por una búsqueda de influencia en esta zona. Eh, y otro factor geopolítico importante también es una serie de independencia en países asiáticos,
que vamos a profundizar más en el próximo bloque, que es el sábado próximo. Bueno, y esta serie de independencias empieza a dar como un impulso y una confianza a estos países, a estas naciones africanas que de alguna manera empezaban a sentir ese sentimiento de la autodeterminación. Bueno, una cosa también muy importante es esto del panafricanismo, que surge en Estados Unidos en el siglo XIX. Básicamente los afroamericanos, a modo muy de resumen y muy acotado, y no creo que le haga justicia con lo que voy a explicar ahora, que es muy acotado, básicamente los afroamericanos empiezan a de alguna manera encontrar que tienen intereses comunes y que por lo tanto debían permanecer unidos. Son esas ideas que migran al continente africano y llegan en estas nociones de unidad, independencia y este sentimiento de soberanía y de autogobierno que se estaba gestando. Algo muy importante es que este panafricanismo, después de la Segunda Guerra Mundial, ya empieza a ser un movimiento popular que ya se sentía, digamos, en todo el continente. Bueno, un dato también un poco más importante es que Ghana es el país que lleva un activismo bastante, con un peso político bastante grande, y va a ser como la piedra angular que va a estructurar todo el edificio revolucionario que se va a desplegar en el 60. Por otra parte, tenemos lo que es la proyección internacional, que básicamente es la lucha, digamos, contra la supremacía blanca, el accionar de Nelson Mandela, que más adelante lo vamos a ver, empezó a desentrañar una especie de protestas masivas que se dan en todo el mundo, y ya se empezaban a cuestionar, digamos, las medidas que se estaban tomando en la comunidad internacional misma. Es entonces que cambia el paradigma y por todo esto que ya se explicó antes, África pasa a tener como un rol mucho más central, tan central que pasa a ser el centro del discurso internacional. Por primera vez siendo África misma quien reivindica esto y no siendo un hecho y desecho de las potencias que de alguna manera delimitaban qué se iba a hacer y qué no, sin digamos, consultar a quienes viven ahí. Así que nada, estas ideas, digamos, de unidad y de soberanía empiezan a dispersarse. Y bueno, y estos ideales de lucha y de condena contra el colonialismo son los que van a marcar un antes y un después en lo que es el rol de África en el mundo. Bien, bueno, ahora nosotros, más que nada por una cuestión de tiempo, elegimos una serie de países que creemos que tienen como una mayor incidencia en lo que es la realidad internacional ahora. También por una cuestión de tiempo va a ser como un repaso bastante acotado de los países, pero cualquiera que tenga un aporte para hacer sobre esto es bien recibido. Así que nada, primero vamos a empezar con Libia. Bueno, para poder entender a Libia hay que abordar a Gaddafi, que es un personaje que estuvo 42 años, ni más ni menos, en el poder. Básicamente estuvo desde 1969 hasta el 2011. Bueno, ¿cómo llega al poder? Él va a encabezar al ejército libio en un golpe de estado al rey, quien estaba en ese entonces. El rey se exilia y, digamos, para preservar lo que es la salud personal y de su familia. Así que se puede decir que Gaddafi, cuando encabece ese golpe de estado, va a abolir la monarquía y va a abolir la constitución vigente hasta ese entonces, proclamando lo que es la República Árabe Libia. Bueno, en este contexto es como bien importante remarcar que se hicieron reformas políticas, sociales y económicas que van muy de fondo, tanto como en
en cuestiones como educación, salud y vivienda, como en la política petrolera y el fomento de varias actividades económicas nuevas que se estaban haciendo, se puede decir que tuvo un periodo económico que fue bastante favorable. Algo importante también para destacar es cómo es que fue concentrando el poder, cómo es que estuvo 42 años en el poder, básicamente es porque se formó como una especie de estado muy particular, donde de alguna manera quizá delegaba un poco su poder, él quiso como establecer una participación mucho más directa, por así decirlo, y se formaron diversos comités donde se dialogaba, digamos, un poco más la cuestión que tenía que ver con las políticas que se tomaban, pero él seguía siendo, digamos, el líder del ejército y por lo tanto del Estado libio. Algo que es mucho, mucho más importante de analizar es cómo son las relaciones internacionales de este gobierno. Básicamente, pretendía ser un Estado en el contexto de lo que fue la Unión Soviética y Estados Unidos, pretendía ser un Estado no alineado, pero se puede decir que tuvo una inclinación, un alineamiento, digamos, con el bloque soviético, básicamente porque adquirió armas. Esto como que saltó una alarma en Estados Unidos, y bueno, ya empezó a erosionarse, digamos, un poco más el vínculo. El terrorismo básicamente es que abiertamente Gaddafi se mostró a favor de ataques terroristas, por lo tanto Estados Unidos ya el vínculo estaba bastante desgastado, por así decirlo, y es que Estados Unidos y el Reino Unido también lo acusaron de atentados terroristas. Esto le impuso sanciones internacionales eh, bastante graves, que bueno, eso hizo que en parte también le lleve un poco el agua al cuello, por así decirlo. Eh, y ya cuando llega el 11 de septiembre, el atentado a las Torres Gemelas, eh, tiene que enfriar un poco la situación porque también se lo había acusado de querer adquirir armas químicas. Entonces, como que en el panorama internacional su figura estaba como bastante erosionada. Bueno, cuando pasa lo del atentado de las Torres Gemelas, lo que hace es tomar distancia del terrorismo y ahí logra enfriar y de alguna manera restablecer un poco más estas relaciones. Y es que llegamos al 2011, donde básicamente se desata una rebelión en contra de Gaddafi. Esto en el contexto de que se venía dando lo que fue la primavera árabe, que reivindicaba valores democráticos, movilizaciones en favor de estos valores. Su imagen a nivel internacional, como ya dije, era muy, muy contradictoria. Lo que sucede básicamente es que hay en una serie de protestas en contra de él, empiezan una serie de movilizaciones y lo que hace el gobierno es reprimir. Esto no se ve muy bien, ya la imagen estaba muy desgastada, por lo tanto hay una coalición de la OTAN que va a intervenir con estos grupos rebeldes que estaban manifestándose contra el gobierno de Gaddafi, y con el apoyo de la OTAN logran bombardear lugares estratégicos, eh, desentrañando esto de lo que es la pérdida de poder, y ahí es cuando digamos, la comunidad internacional le suelta la mano por completo, eh, y es que cae. Cuando cae, eh, no va a caer de una manera muy simple, se había formado ya una guerra civil, eran rebeldes en contra de quienes eran seguidores y adeptos de Gaddafi, y esta guerra civil va a culminar cuando es recién capturado por fuerzas rebeldes y es asesinado. El asesinato también fue muy controversial porque incluso empezaron a circular imágenes y todo en los medios, por lo tanto fue muy, muy controversial la situación. Algo que me gustó mucho es esto que creo que es muy importante, esto del vacío de poder que se genera en Libia, porque hay una frase que dice que Libia era un país sin ninguna institución con la que vos podías hablar,
pero cuando se movió a Gaddafi, se movilizó absolutamente todo. Eso muestra que es básicamente un Estado fallido, que actualmente sigue fragmentado por intereses, por facciones que están enfrentados. Eh, y bueno, hay múltiples milicias armadas que buscan hacerse del poder. Eh, hay una clara ausencia de una capacidad efectiva de gobernar. Esto permitió la creación de diferentes bases terroristas. Y bueno, también es un lugar donde domina el caos, la pobreza, la inseguridad. Eh, Desde la época ya de Gaddafi hay una clara violación de los derechos humanos. Esta guerra civil todavía no concluye, continúa, y bueno, múltiples potencias también buscan pacificar de alguna manera, pero bueno, no se ha llegado a ninguna solución, y tengo entendido, según lo que puedo encontrar, que ahora con el tema del coronavirus también, se buscó como establecer una tregua para buscar una solución que pueda, digamos, hacer la situación un poco más amena, pero todavía no hay, digamos, respuestas a esto. La situación como que es muy compleja y no hay una forma de acomodar la situación. Bien. Eso nos olvidamos de aclarar, que si tienen alguna duda, la pongan por el chat y después al final nosotros vamos a tratar de responder lo que podamos, pero por una cuestión de tiempo como que queremos hacer la presentación y después ver qué podemos responder. Bueno, ahora voy a explicar un poco lo que es Sudán. Me parece también importante porque habla de una persona que también estuvo mucho tiempo en el poder. Bueno, él es Omar al-Bashir. Estuvo desde 1993 hasta el 2019, hace poquito. Básicamente llega al poder por un golpe militar. Vamos a dejar ahí. La orientación, digamos, que va a tomar su gobierno es una orientación islámica. Por eso es que introduce de alguna manera la ley islámica. Esto produce la fuga de sudaneses en el país. Y bueno, ahora voy a nombrar un par de controversias que son varias y muy graves a nivel internacional, que seguramente han escuchado porque fueron cosas demasiado controversiales. Bueno, en el 98 Estados Unidos bombardeó una fábrica de drogas porque había producción de, supuestamente se producía ahí gas tóxico, y otro pretexto también era que participaban de ataques terroristas. Esto también como que, no con pinzas, pero no hay una evidencia, digamos, de que esto haya sucedido tampoco. Así que nada, eso como que también genera un debate en lo que es la comunidad internacional. En el 99, un año después, se disuelve el Parlamento, se crea lo que es un estado de emergencia, se llama un estado de emergencia, se rompe un acuerdo de un cese de fuego que había entre el gobierno y los rebeldes, por lo tanto también se desata un conflicto muy grande en el país. Es en este contexto en el que Omar al-Bashir va a tener que gobernar. Bueno, y después en el 2003 llegamos al conflicto, que yo creo que es el más importante, que es justamente por esto que incluimos este país, que es el conflicto en Darfur. Básicamente el conflicto de Darfur es muy importante porque trata un genocidio, un ataque en contra de lo que es la población civil. Los factores que inciden para que este conflicto se desate de alguna manera son básicamente, primero que nada, las condiciones geográficas. La desertificación obligó a las tribus a desplazarse hacia zonas donde pudieran pastar sus ganados, digamos, y esto ¿qué va a generar? Va a generar conflictos étnicos por lo que es la tierra. Bueno, otro factor que inciden es que las fuerzas, había, digamos, intereses sociales de expandir el Islam en África, y esa ley islámica ya instaurada también generaba muchos conflictos a nivel interno, porque también está esto de querer imponer también entre diferentes etnias. Y bueno, un fracaso en los intentos de negociación que terminó llevando a esto.
bueno, ¿cómo se desarrolla el genocidio? Básicamente, el gobierno de Sudán contrató milicias integradas por árabes nómades eh, tras un levantamiento, tras este conflicto que se da entre las etnias por la tierra. Se va a formar esta milicia que se va a encargar de llevar adelante bombardeos, ataques de todo tipo, de violencia sexual, mutilaciones. Era una campaña, digamos, de hostigamiento que, que estaba, digamos, amparada por una difusión de una ideología racista que buscaba deshumanizar a estas etnias, digamos. Por lo tanto, es que se dio múltiples violaciones de los derechos humanos, robo y destrucción de propiedades de los mismos. También, por otro lado, se buscaba bloquear lo que es la ayuda humanitaria. Por eso creo que este conflicto es tan importante, que se va a dar justamente desde 2003 hasta el 2009 que finaliza. Y ahora sí, pasamos a esta diapositiva, que es cuando se empieza ya a dar la pérdida de influencia. Básicamente, en el 2018 se duplicó lo que sería el precio del pan, el precio de la gasolina aumentó en un 30% y la inflación llegó a un 40%. Bueno, y es que manifestantes, principalmente de clase media, por estos motivos económicos, salieron a realizar diversas movilizaciones. Digamos, en un principio sí fue pura y exclusivamente económico, pero después la protesta por el carácter represivo del gobierno fue un poco más allá y, digamos, ahora la consigna era la dimisión, digamos, directamente de Omar al-Bashir. Este carácter represivo, digamos, desencadenó una situación bastante compleja. Y bueno, las manifestaciones culminaron con el derrocamiento en el 2019, pero al ver, digamos, los manifestantes que los generales que asumieron el poder fue mediante un consejo militar, fracasó todo intento de negociación con los manifestantes y volvieron a salir a las calles. Y es que muchos atacantes, digamos, y es que se produjo este conflicto, un caso muy importante, que es que atacaron, digamos, campamentos de manifestantes, provocando múltiples asesinatos. Y es al día de hoy, digamos, que nadie sabe qué milicia llevó a cabo esto, si fue este gobierno provisional que asumía. Bueno, eso todavía no se resuelve. Así que en términos, digamos, generales podemos observar que es una región muy compleja, que al día de hoy sigue teniendo conflictos, al igual que Libia. También hay mucha hambruna, mucha inseguridad. En la mayoría de los países que ahora vamos a analizar pasan estas cuestiones. Eh, Ahora vas vos, Ale. Ahí está, ¿no? Ahí se escucha. Ahí va. Joya. Como decía Cami, en general es una problemática coyuntural la debilidad y la vulnerabilidad que tienen las instituciones democráticas y las instituciones gubernamentales en sí. Eh, por parte del pasado, de esta herencia colonial en la que no se respetaron límites culturales, geográficos, políticos, lingüísticos, sociales, económicos, y por el otro también por cómo se dieron las relaciones internacionales en el sentido de que vamos a ver que también siempre hay un forcejeo dentro de las corrientes financieras y de las corrientes también en el momento de la Guerra Fría, ni hablar cuando estaba la Segunda Guerra Mundial. Bien, ahora toca hablar de Nigeria. Me parece que es importante enfocar más que nada en Nigeria, no tanto en su pasado, sino un poco más en su presente, un poco más reciente, porque más que la economía africana más fuerte en ese sentido, es la economía más voluminosa. A esto se refiere que no es tan fuerte porque su principal
producto de exportación es el petróleo y sus derivados. Vamos a ver más adelante que vamos a analizar Sudáfrica un poco su economía y tiene ciertas ramificaciones dentro de lo que es su producción exportadora que la hace ser un país eje y quizás potencia en el sentido de que puede afrontar, por ejemplo, ahora en condiciones de crisis mucho mejor periodos de recesión, ¿bien? Nigeria es el país con más población, inclusive toda África, supera a Rusia, supera a China, es el séptimo país más poblado. Tuvo también una historia bastante convulsionada con respecto a su institucionalidad gubernamental, tuvo sucesivos golpes de Estado, sin embargo, eh, hubo un cierto periodo, justamente cuando se descubrió el petróleo, que tuvo una constancia en la estabilidad, ya sea política como social, más sí, obviamente ignorando ciertas revueltas que siempre hay. Em, Su lengua oficial es el inglés, de vuelta también esto es importante porque hay casos en los que ciertos países africanos tienen una lengua oficial propia, no de los múltiples em, y abarcativamente, completamente, todas las etnias que viven en su territorio, pero sí, em, ya vamos a ver dos casos particulares. Bien, como decía anteriormente, el petróleo es el motor dinámico de su economía. Bien, en rasgos generales, lo que podemos ver es que hay tres grupos étnicos marcados, más allá de que hay una multiplicidad de etnias, que son los Hausa, que es el grupo étnico que se encuentra principalmente en el norte, que son adeptos al Islam. Después están los Igbo, que son los que están situados en el sur, en el cual podemos encontrar una gama de eh, afluencia católica, eh, principalmente, bueno, cristiana, también evangelista se encuentra, y después están los Yoruba, que se encuentran, por así decirlo, en el medio y tienen que ver con un bagaje más tradicional y más cultural. También con respecto a un paréntesis, quizá un dato de color, que lo que es se me fue la palabra, pero es, no la magia negra, el, el vudú, el vudú justamente es. El vudú es, se lo considera, y de vuelta vamos con lo que es el imaginario sobre África, se lo considera como, no como algo satánico, sino como algo que corrompe justamente también la religión cristiana, parece como un ámbito oscuro, el ámbito de la marioneta, del muñeco vudú, y la verdad es que en realidad comparten muchísimos ritos con las comulgaciones que tiene la Iglesia católica. Es más, inclusive dentro de lo que es la cosmovisión que tienen con respecto al hombre y la mujer inclusive muchas veces tiene un papel mucho más importante y hasta superior sobre el hombre, caso que en la cultura cristiana no se da. Bien, entonces eso también es algo a tener en cuenta. Em, Hace poco estuvimos hablando en clase con un activista haitiano que, bueno, que también hablamos sobre África y, bueno, comentaba este tipo de cuestiones que son importantes a tener en cuenta. Bueno, volviendo a Nigeria, siguen teniendo, en la realidad también la mayoría de la población sigue teniendo un trato hacia los homosexuales que deja mucho que desear. También tiene altas tasas de ébola, la sigue sufriendo inclusive, y es uno de los países que tiene uno de los mayores picos de contagio de SIDA, ¿bien? Em, Más allá de la producción de petróleo, ellos también subsisten a partir de la agricultura, pero la mayoría de su territorio es desértico, entonces apenas pueden satisfacer su demanda interna, ¿bien? ¿Qué cosa más es importante tener en cuenta? Nigeria forma parte de la OPEP, que es ahí va, genial. Forma parte de la OPEP, que es la organización de los mayores productores de petróleo. También forma parte del MINT, que es, bueno, un acrónimo que Goldman Sachs le dio a México, Indonesia, Nigeria y también a Turquía, que eran países emergentes que iban de alguna manera a ser un gran foco de inversiones en esta década y en la próxima, pero bueno, ahora con, con la situación de la pandemia hay que ver si ese acrónimo sigue funcionando para ellos. Pásame, porfa, Cami.
Bien, em, seguramente lo escucharon a esta agrupación terrorista que es el Boko Haram. Em, es una organización que afecta principalmente a Nigeria, pero también afecta a los países que están alrededor de Nigeria, como Níger, Chad. em, También afecta mucho a Camerún, que está al lado, a Benin. Bien, em, se ubica al noroeste porque, como decía anteriormente, el Boko Haram es una agrupación que hace una lectura mucho más radicalizada y extremista de la Sharia, que es, de alguna manera, sería como la Biblia musulmana, ¿bien? Em, entonces consigue muchos adeptos eh, en la zona norte de Nigeria. Bien, ahora también no solo que los consigue, sino también que los busca y los toma de rehenes y los secuestra, ¿bien? Este grupo está caracterizado también por secuestrar chicas y mujeres adultas em, para convertirlas a su religión, manteniéndola en condiciones de prácticamente esclavitud sexual, trabajos forzados, también a niños, también a adultos para reclutarlos bueno, para hacer todas sus operaciones. Bien, esta agrupación comenzó en el 2002, pero a partir del 2008 se radicalizan y sus acciones empiezan creciendo. En 2009 estalla con múltiples atentados, que eso ya lo vamos a estar viendo un poco más adelante. Cómo consiguen su dinero: por el tráfico de drogas, por el robo de bancos, también por el intercambio de rehenes. ¿Y cómo consiguen sus armas? Bueno, por sus asaltos a las instituciones policiales y militares, y también por el tráfico ilegal, obviamente. La mayoría de las armas que se encuentran del Boko Haram son fabricadas en Estados Unidos, Francia y Rusia, en su mayoría, Francia en una gran proporción. Hace 15 años que están en actividad, siguen hoy en día, están atormentando a la región. Su nombre puede traducirse como en contra de la educación occidental, pero siendo un poco más minuciosos, quiere decir la pretenciosidad es un anatema, es decir, la pretenciosidad, por así decirlo, la avaricia, algo que esté en contra de una vida austera, con la cual llevan ellos, solamente la gente que obviamente está en los escalafones más bajos de la organización, es un pecado. ¿Bien? ¿Cuáles son sus objetivos? Establecer un califato islámico, es una jerarquía social y política en la cual justamente se representa esa mirada y esa lectura mucho más radicalizada de lo que es la Sharia, y establecer esta doctrina como norma vigente en todos los estados nigerianos. Bien, esto también es algo recurrente en los países africanos. Hay distintos estados dentro del mismo país, y no es como una provincia. Tienen en muchos casos mucho más autonomía, tienen otras funciones, otros atributos, y en otros no. En otros sí son como una provincia como la conocemos nosotros. Bien. Bien, el norte considera a este código informal de justicia, que es la Sharia en su lectura más radicalizada, como algo legítimo. Lo que buscan justamente es instaurarlo en todo el territorio. Lo que pasa es que los cristianos que están al sur, bien, de Nigeria, que encima también en el sur no solamente que tenés el puerto, tenés la salida al mar, sino que también tenés las ciudades más importantes, tenés las industrias más importantes y los centros de salud, los centros educativos más importantes. El norte también, porque está, ya lo vamos a ver, cerca del desierto de Sahel, es un área en la cual sigue habiendo gente, hay bastante gente, pero no es poblada y tampoco tiene la importancia económica, política, social y también y geopolítica, en el caso económico y político, como lo tiene el sur. Existen milicias paramilitares, inclusive. Ahí podremos también hacer un tipo de debate sobre cómo el Estado a veces no llega, ¿no? Y las organizaciones de la sociedad civil, en este caso particularmente, se organizan em, bueno, para actuar y para contrarrestar, porque es una de las organizaciones que inclusive supera en algunos casos y en algunas cifras hasta el propio Daesh, el propio ISIS y hasta Al Qaeda y demás, ¿no?
Bueno, también lo que es importante remarcar, pásame por favor, Cami, es el atentado del 2004, que ya lo vamos a ver, pero bueno, principalmente tenemos que hablar sobre este señor, que es Mohamed Yusuf. Comienza en Maiduguri, que es en donde se considera que es la cuna de el Boko Haram. Este señor impartió la lectura radicalizada del Sharia y creó distintas agrupaciones, creó movilizaciones, estuvo 7 años al mando, ¿bien? No formó parte de todos los atentados mucho más radicales, eh, con los cuales, bueno, se los considera a esta agrupación. Fue también, otro dato importante, encarcelado eh, después de estar tanto tiempo al poder de esta agrupación terrorista. Se dice que quiso escapar, eso es lo que dice la versión oficial de las autoridades nigerianas. Sin embargo, y por eso fue ejecutado. Sin embargo, hay testigos que dicen de que en realidad él no quiso escapar y que fue matado arbitrariamente por el gobierno nigeriano. Bien, como decíamos antes, el ejército nigeriano fue saturado. Imagínense que hubo más de 25.000 muertes y hubo más de 3 millones de desplazados que se fueron hacia el norte, y bueno, también es una de las problemáticas por las cuales también, eh, de alguna manera, el sur de Europa también está siempre recibiendo refugiados por parte de estos conflictos que generan unas condiciones de subsistencia, de vida, que obligan a la población a desplazarse de su territorio. Pásame, Cami, por favor. El sucesor, el más conocido, porque justamente fue el autor también del atentado del 2014. Este atentado fue en una escuela de Bacor que secuestró a más de 270 jóvenes, de los cuales también se siguen reclamando hoy en día. Es el actual líder del conjunto extremista. De vuelta también, el ejército nigeriano sostuvo 4 veces que lo había atrapado y que lo tenía encarcelado, y en realidad no había sido así. Sus apariciones públicas captaron la atención de la prensa internacional. A partir de este atentado empezó a tener una importancia mucho más trascendental. Sin embargo, había venido teniendo ya muchos atentados con los cuales habían sido preocupantes. em, es más, no solamente en Nigeria, sino, como decía antes, en Mauritania, en Níger, en Chad, en Libia, en Burkina Faso, en Mali. Sin embargo, es con este señor también que se empiezan a radicalizar todas las operaciones de esta agrupación terrorista. Bien, pásame, Cami, porfa. Bien, como decíamos antes, había sido en Maiduguri donde nace la agrupación del Boko Haram. Bien, el gobierno y el ejército nigeriano, también con ayuda del gobierno de Libia, de Mauritania, de Camerún, lo que hacen es, de Chad, de Níger también, es hacer una acción en conjunta, y lo cual es desplazado, pero es desplazado hacia el norte. ¿Hasta dónde es desplazado? Hasta el desierto de Sahel, donde dice un governor Spates, que significa que ahí no hay presencia estatal, más allá de que forme parte del territorio de esos países. eh, el Estado no está presente, sus instituciones tampoco, por ende tampoco hay de alguna manera presencia militar o presencia policial. Entonces tampoco hay presencia de eh, suministros por parte del Estado, porque es una zona árida en la cual se está asentando actualmente el Boko Haram. Bien, se diseminaron por toda esta región, que tiene que ver también con la región del lago Chad, que es uno de los lugares más pobres del mundo, ¿bien? Que une a Níger, a Nigeria, Chad y Camerún, en el cual, como decíamos antes, ningún gobierno tiene presencia real en esta zona. Por eso también es eh, su medio de subsistencia y la única forma en la cual hoy está viviendo, porque si se quedaba en Maiduguri, en donde se había extendido, la fuerza militar había tenido buenos avances para contrarrestarlos. Sin embargo, allí construyeron villas locales, donde consiguen comida y también capturaban personas para servir a sus fines. El Boko Haram empezó a extenderse inclusive hacia el norte, hacia el este, hacia el oeste, principalmente hacia el este, em, brindando también suministros y agua en lugares donde había crisis alimenticia. Entonces, a cambio de reclutamiento y tributos, además empezaron a formar ciertas ciudades paraestatales que tenían el predominio de los señores de la guerra del Boko Haram. Bien.
¿Cuál es su objetivo también a fin de cuentas hoy en día? Quieren expandirse a partir de toda esa franja que está marcada en naranja para también llevar su proyecto a todo el norte africano, que también tiene una fuerte presencia islámica. Bien, ya vamos a ver que otra presencia que tiene, otro país que tiene una presencia islámica muy fuerte es Somalia. En el 2015 se alían el ISIS y también Al-Qaeda, porque, bueno, porque ciertas acciones en conjunto del ejército estadounidense y el ejército francés obligaron en Níger a irse hacia el norte, un poco más hacia lo que es el desierto, un poco una zona más árida, y a partir de ahí también están empezando a hacer acciones en conjunto. Sin embargo, el Boko Haram se considera hoy en día una de las agrupaciones terroristas con más muertos a su favor que está todavía funcionando, operando, más allá de ISIS y Al-Qaeda, además de que justamente están ambos relacionados. Lo que es la información actual, se siguió registrando atentados, siguió su actividad criminal y hoy en día también es representa uno de los problemas más grandes, no solo para Nigeria, sino también para la región. Pásame, Cami, por favor. Ahí va. Bueno, ahora yo voy a hablar sobre Zaire, que sería la actual República Democrática del Congo. Para malas noticias, traigo otro periodo extremadamente extenso de gobierno. Eh, Básicamente, este periodo comprende desde 1965 hasta 1996. Bueno, este señor es Mobutu Sese Seko. Disculpen la pronunciación, honestamente no tengo mucha idea cómo es. Bueno, su llegada al poder va a ser mediante un golpe de Estado. Antes de empezar a explicar esto, me gustaría que recuerden eso que dijo Ale al principio de cómo es que Bélgica, de alguna manera, un rey belga compró lo que vendría a ser lo que es la actual República Democrática del Congo, eh, que contó que fue uno de los primeros genocidios, bueno, todo eso se dio acá. Eh, bueno, Mobutu Sese Seko llega al gobierno mediante un golpe de Estado. Eh, es así, cuando se declara independencia del Congo, asume una persona llamada Lumumba como primer ministro. No estuvo mucho tiempo en el poder porque pidió ayuda de alguna manera a la Unión Soviética para lograr amalgamar lo que era toda la situación que estaba eh, bastante tensa en el territorio. Y es así que se designó eh, Lumumba, él designó a Mobutu como líder del ejército. En esos años que estuvo en el ejército, él va ganando un poder, eh, y es cuando ve una oportunidad, aprovecha alguna oportunidad que se le dio, eh, y bueno, establece este golpe de Estado, que bueno, fue avalado por Estados Unidos, recordando esto que dije recién de que Lumumba había pedido ayuda a lo que es la Unión Soviética. Bueno, Lumumba centralizó el poder. Primero fue presidente por 5 años, que es bastante para empezar, digamos. Y recién en 1970 es que fue oficialmente reconocido y elegido como presidente. Bien, bueno, cuando él llega, recién en 1970 es que le pone el nombre de República de Zaire. Bueno, es como un gobierno bastante particular porque tiene un carácter fuertemente autoritario y también es como muy sanguinario y represivo su gobierno. Cuando él asume el poder, va a establecer una nueva constitución y acá es donde se empieza a dar este avance de esta figura tan autoritaria. Justamente porque en esa nueva constitución faculta al Poder Ejecutivo eh, de designar y remover ministros, gobernadores, jueces. El cuerpo legislativo ya no era bicameral, sino que pasa a ser unicameral. Eh, También tiene la facultad de establecer decretos y hacer y deshacer a su gusto. Y lo más elemental es que hay una prohibición del resto de los partidos y hay una unificación, es decir, hay un único partido
vigente, digamos, en el país. También era el encargado de las Fuerzas Armadas y de la policía, de la política exterior. Por tanto, todo empezaba y terminaba en este señor. Bueno, hay un autor que yo vi este año en la Facu, que es Peter Evans. Él es un sociólogo, escribe mucho sobre lo que es la teoría del Estado, y bueno, me habla mucho sobre cómo se va estructurando lo que es la relación entre el Estado y la sociedad. Y él plantea un término que a mí me parece muy interesante para plantear en el caso saireño, que es esta categoría de Estado predatorio. Peter Evans incluso va a decir que es como el ejemplo perfecto, digamos, para esta categoría que él usa. Básicamente es un estado predatorio porque desde la toma del poder, el presidente y un pequeño círculo de allegados que van a controlar el aparato del Estado hicieron una gran fortuna a partir de los ingresos generados por las exportaciones de la gran riqueza minera del país. Realmente tiene una gran riqueza minera este país y es desde esta renta pública que se fue aprovechando este grupo minoritario. En esa tajada, digamos, que recibían de la renta pública, fue dejando a la población poco a poco, con el pasar de todo este periodo extenso que gobernó, en la miseria. Es en esta suerte, en este afán de la clase política por apropiarse de la renta pública, que convirtió a las sociedades, digamos, en sus primeras víctimas. Y este autor, Peter Evans, toma de Weber esto de el carácter, va a hablar mucho de cómo son las burocracias y justamente como que va a destacar todo lo que él no quiere, lo que él no propone que se tiene que hacer, digamos. Peter Evans escribe mucho desde una burocracia que sea mucho más tecnificada, una burocracia bien formada. Si el Estado va a ser amplio, extenso y va a tener un aparato burocrático que sea bastante amplio, que como era en Zaire en ese momento, tiene que ser algo formado, algo que apunte a un bien común, algo que esté más tecnificado. Y bueno, caso contrario, esto no es lo que pasaba. Dice que en Zaire, por ejemplo, esta conformación del Estado y la burocracia estatal se configuraba desde un nepotismo, es decir, solamente entraban a cargo familiares, amigos y conocidos de. Y bueno, este grupo reducido era el que accedía solamente a estas posiciones de poder. Y por otro lado, digamos, el pináculo principal del poder era el círculo presidencial, que bueno, los cargos que eran mucho más claves y más importantes y lucrativos quedaban, digamos, en esta cúspide. Bueno, por otra parte, querer extraer esa tajada de la renta pública es lo que va a dominar el comportamiento administrativo de lo que es esta burocracia, completamente opuesto a lo que, según este autor, y digo según este autor porque según él hay gente que puede opinar completamente distinto, y es completamente justo, es justamente que este aparato administrativo es guiado solamente por extraer, digamos, un rédito. Entonces dice, ¿cómo es posible que, capaz que se estén preguntando cómo es posible que un gobierno aguante tanto y la población aguante tanto por tanto tiempo de esta forma? Bueno, lo que es básicamente esencial en esto es que recibía un gran apoyo extranjero, tanto de Estados Unidos en un principio, como Francia y Bélgica en momentos críticos intervenían con sus tropas. Por lo tanto, que llama mucho la atención es que no hizo falta, digamos, la máxima utilización del uso represivo para la extracción de la renta pública, es decir, ese mecanismo que tiene el Estado de esa violencia legitimada que puede utilizar, no hizo mucha falta porque también tenía, digamos, un gran apoyo extranjero y era mucho más fácil, digamos, hacerse valer a sí mismo. Entonces, en este contexto, el Estado no preveía ninguna mejora que se corresponda con una economía que ya sea moderna.
no hubo nada de apostar a una infraestructura, ni a inversiones extranjeras, ni a salud, ni a educación. Realmente era una zona como bastante dejada justamente porque era un estado predatorio que apuntaba solamente al enriquecimiento propio. Y hay una controversia. A Peter Evans le gusta mucho hablar de lo que es la autonomía, analiza mucho lo que es y cómo es la autonomía en los estados. Y bueno, él va a hablar de que hay como una doble faz, por así decirlo. Es un estado que es poco autónomo porque dependía mucho de esa ayuda exterior para poder continuar y seguir adelante, pero a la vez tenía una cierta autonomía en tanto libre de diferentes constricciones sociales. Es decir, como que al estar este aparato represivo tan presente y la sociedad tan adormecida, se suprimía, digamos, todo control social. Para que se den una idea, la corrupción, igual este dato Miami me lo confirmó, pero para que se den una idea, la corrupción se estima, y hay muchos organismos que estudiaron este tema, que es de 5.000 millones de dólares. Es una locura todo el dinero que pudo amasar en todo el tiempo que estuvo en el poder. Los levantamientos comenzaron, pero ¿por qué comenzaron? Justamente porque ya con el fin de la Guerra Fría Estados Unidos como que ya no tenía, digamos, una necesidad de influir en la región. Los levantamientos empiezan justamente cuando ya pierden ese poder, esa ayuda exterior, digamos. También años de un gobierno tan represivo y sanguinario. Y bueno, la participación del genocidio en un país vecino de Ruanda también es algo muy importante, por eso también se empiezan a dividir en dos, un grupo que está a favor y otro que está en contra. Y bueno, es así que cae el gobierno de, de Mobutu. Mobutu al exilio y muere un tiempo después de una enfermedad. Bueno, se forma, digamos, después de la primera guerra civil congoleña, se va a corresponder con la caída del gobierno de Mobutu, y la segunda guerra civil congoleña le sucedió después de esa. Acá ya se formó la República Democrática del Congo, y es que podemos hablar un poquito más de actualidad. Realmente la República Democrática del Congo es un país que tiene muchos recursos naturales por explotar. Tiene caucho, tiene minas de oro, cobalto y algo muy importante que después vamos a mencionar bien, que es el coltán, que es un recurso sumamente valioso porque, si yo mal no entendí, tampoco soy muy experta en este tema, es que se usa para la producción de los celulares. Bien, bueno, entonces es como bastante irónico que a pesar de tener tantos recursos, se esté actualmente peleando el puesto de uno de los países más pobres realmente del mundo. Bueno, hay muchas explicaciones, ya podrán deducir unas, que son las guerras, los malos gobiernos y la altísima corrupción que tuvieron estos gobiernos. Y bueno, el dejo de ese colonialismo que también son años y años de sacar de provecho de ese territorio. Bueno, esta segunda guerra congoleña civil fue una de las más sanguinarias de la historia, se podría decir, porque murió muchísima gente. Actualmente se podría decir como que no hay, se quiso establecer en el poder este señor que se llama Joseph Kabila, pero también era como muy inmanejable la situación, justamente por cómo era la conformación de un territorio bastante saqueado, ya se habían armado diferentes guerrillas, había diferentes conflictos armados, que es muy difícil, se torna muy difícil manejar la situación, por más autoritario que seas. Y bueno, nada, es muy importante reconocer que la que siempre queda como más golpeada en esta situación es la sociedad civil. Y actualmente lo principal es que todos básicamente quieren apoderarse de este recurso que es sumamente valioso, que es el coltán.
Em, bueno, y las guerrillas, digamos, básicamente se financian con la venta de este recurso, entonces es una situación que se torna cada vez mucho más violenta. Por lo tanto, nadie quiere invertir en el país porque es subsumirte, digamos, a esta violencia que no tiene un fin, es como un círculo bastante vicioso porque todo quien quiere invertir se encuentra con esta guerrilla y la guerrilla también vende, entonces es como un círculo del de que es muy difícil de salir. Así que algo que es muy relevante es esta sociedad civil completamente perjudicada en la pobreza extrema y, bueno, con imposibilidad obvias de acceder a una salud, a una educación, a una vivienda. Es también muy irónico justamente esto de la posición de los recursos y de cómo es que están hoy día. Pero bueno, es como todo, ese dejo del colonialismo y ese pasado en África que todavía sigue pisando muy fuerte y hasta el día de hoy es como muy difícil lograr articular la región en algo que sea en miras de un caminar de una nación que se esté formando. Esto ya lo dije. Ahora vas vos, Alex. Ahí está, ahí está. Gracias, Faust. Me olvido. No queremos ser insistentes, pero como decía Cami, es muy triste que en líneas generales la situación es muy parecida en muchos países, a excepción de algunos que tienen recursos naturales en demasía y por ende pueden permitirse eh, una mayor calidad de vida para el resto de la población en igual. Es decir, hay muchos países que tienen una abundancia en recursos naturales, también en recursos humanos, obviamente. em, Sin embargo, la desigualdad de ingreso y la pobreza siguen siendo un tema constante y que sigue estando en vistas de una problemática que sigue representando a África cuando debería no serlo, ¿bien? Porque a fin de cuentas parece que la independencia muchas veces no es tan real como bueno, que ya lo vamos a ver un poco más adelante entre lo que está escrito, entre lo que está pactado, en lo constituido y bueno, en lo que es en realidad. Por eso me parecía importante traer a colación el caso de Tanzania. Bien, el caso de Tanzania, si lo vemos en la actualidad, dentro de todo, tiene una cierta estabilidad, no tiene muchos conflictos con respecto a lo que es las guerras civiles. Bien, tampoco tiene una economía muy, muy deslumbrante. Su economía se basa en la agricultura. Sin embargo, el 4% de su territorio solamente es cultivable, es decir, que apenas alcanza para un nivel de subsistencia. Sin embargo, lo que es interesante acá de ver en el caso de Tanzania es que, a diferencia de muchos países, en sus primeros pasos como gobierno y en sus primeros pasos como Estado-nación, en su consolidación en sí misma, tiene un caso muy particular que es el que lidera este señor. Pásame, Cami, por favor. Que es el señor Julius Nyerere, ¿bien? Em, por dos cosas me parece muy interesante traerlo bueno, para charlarlo acá en el taller. Primero porque fue el único gobierno que trató de alguna manera, respetar em, ese bagaje cultural, ese tradicionalismo que venía desde la fase precolonial de cientos y cientos de años, en una mirada que trate de ser el receptáculo, de alguna manera, de ese Estado-nación nuevo, ese Estado-nación que superó el colonialismo y ese Estado-nación que busca una propia identidad, que busca consolidarse como un conjunto de instituciones que son representativas con su población. Como decía anteriormente, como vimos en el caso de Nigeria, es el, su lengua oficial es el inglés. Como vamos a ver, en Sudáfrica hay varias lenguas oficiales, pero el caso de Tanzania es interesante porque su lengua oficial es el swahili, ¿bien? En ese momento se puede decidir por alguna de las lenguas étnicas, como hace Sudáfrica, o por la lengua de herencia colonial, ¿bien? Que es importante de tener en cuenta
bueno, de Tanzania, además de la importancia que tiene Tanzania con lo que respecta a la agricultura, también es su producción pesquera. Bien, tiene uno de los lagos más grandes de toda África, que es el lago Victoria, que es en donde nace este señor que bueno, va a ir a estudiar al exterior, Julius Nyerere. Se forma, también tiene una relación con lo que sería Sudáfrica. Él también es del movimiento em, panafricanista, bien. Em, ya graduado, va a estudiar afuera, va a estudiar a Escocia, a Edimburgo. em, Vuelve como maestro. Él tenía la misma concepción que Paulo Freire, que pensaba que obviamente la educación era fundamental, que se repite bastante en muchos casos. Se puede ver también repetido inclusive en el Boko Haram, bien, porque lo que buscan es educar a partir de esa lectura extremista de la Sharia, y también, de alguna manera, empezar a implantar ese tipo de educación en todo el territorio. Lo que buscaba este señor era lo mismo, pero con respecto a otra mirada, que ya vamos a hablar de qué se trataba. Bien. Em, Estuve interesado también, bueno, justamente por la marcha de la liberación que se dio en África. Bien. Formó él un partido que es el Tanganyika African National Unión, TANU, por el cual se combatió también, por eso decía que era panafricanista, el apartheid sudafricano, y además también defendió la doctrina Uyama, que es lo interesante también que tiene em, este señor, que es que es el nombre de uno de sus escritos. Que bueno, que a fin de cuentas el proyecto que tenía él era tratar de volcar no solamente institucional y económicamente, sino también lingüísticamente un proyecto de nación. Por eso él comienza también en sus labores como maestro a traducir al suajili obras de Shakespeare, y a partir de esas obras de Shakespeare también hacer analogías que le sirvan, a fin de cuentas es muy interesante, a su propuesta política que consistía prácticamente en revitalizar la familia rural distanciada, alejada y quizá siendo retacia, rechazando la cultura urbana occidental, industrializadora, modernizante, porque él pensaba también que ahí veía justamente algo muy importante que ya vamos a estar hablando, que es cómo pesa la ideología culturalista del hombre blanco, eurocentrista, que de alguna manera marca también esta superioridad en el colonialismo, marca también ciertas herencias, como en Sudáfrica, que lo vamos a ver, no nos vamos a extender mucho, pero bueno, que es muy importante también en líneas generales en toda África. ¿Bien? Uyama significa en suajili condición de ser en familia y autosuficiencia. ¿Bien? Este señor es el primer presidente de Tanzania, y sigue su mandato entre las décadas del 60 y el 70. Bien. Em, Como decía, traduce el suajili, trata de hacer una propuesta lingüística muy interesante. ¿Y por qué digo que es la excepción al fracaso de esta nación? Porque tuvo un panorama, tuvo resultados en lo que es lo institucional, que mejoró hasta los 70 también la economía. Después, bueno, también por la crisis del 73 y demás, se fue decayendo, también por las condiciones de una imposición mucho más financiera a nivel económico global, en las cuales la mayoría de África sale perdiendo, como en muchos casos, lamentablemente. También se lo considera como una renovación del marxismo, que también hace una crítica eurocéntrica hacia el marxismo, porque veía ciertos elementos que le servían para de alguna manera revitalizar esa idea de comunidad originaria que tenían ciertas etnias que vivían en su territorio. Bien. Ese discurso culturalista que era también el que marcaba y el que era el estandarte del orden hegemónico económico, prevenía una interpelación. Un dato también de color, por ejemplo, es la traducción que él hace al suajili del término fair, que en inglés tiene una triple acepción, que es lo justo, lo bello y lo rubio, que es algo que, bueno, Shakespeare hace mucho, que juega mucho con las palabras, y él también lo revitaliza. No hace foco en algunas cosas que sí podría haber hecho, pero también por ser sutil en torno bueno, la obra que es El Mercader de Venecia, que es una de las obras en las cuales se puede ver más todo su proyecto, pero no me voy a extender en eso. Em, Como decía, este modo de producción es muy particular, es comunitaria, es autosustentable,
em, no monetarizada y, como decía, es agrícola, ¿bien? Tenía esta oposición de campo-ciudad, em, también representaba las aldeas rurales de vuelta y busca también, que es lo que vamos a ver, un diseño en los prototipos institucionales de sociedad civil precoloniales, ¿bien? Em, de vuelta, es muy interesante toda esta apropiación que hace em, Julius Nyerere. Sin embargo, obviamente tiene sus críticas. Él estuvo mucho tiempo al poder, estuvo en un modelo de partido único. Recién a partir de los años 90 se pudo realizar una elección multipartidaria. Em, Sin embargo, lo que se destaca mucho, a diferencia de muchos regímenes que hasta hoy en día siguen estando en África y con algunos casos similares, em, es que prácticamente borró la corrupción que había eh, en los primeros pasos del Estado-Nación. Después, cuando comenzó a darse una influencia transnacional, lo que comenzó a darse fue, bueno, que ciertas burocracias estatales empezaron a, a vertirse hacia la corrupción, hasta los actos corruptivos, malversación de fondos, etcétera. Y lo que terminó aconteciendo fue eh, que Julius Nyerere se retira y bueno, y ahí surge también un dictador, tienen una guerra, pero bueno, no hace falta entrar más en tema, esto me parece que es lo más importante. Con respecto a Julius Nyerere, ¿me pasas, Cami, porfa? Bien, ahora vamos a hablar de Somalia, que también es un caso muy interesante porque también nos va a demostrar cómo se da esta dinámica de el Estado-nación. Bien, esta dinámica es muy importante porque a fin de cuentas, cuando ustedes vayan a representar un modelo o necesitan hacer una crítica o necesitan hacer una autocrítica, si les llega a tocar Somalia, em, es muy fácil criticarlo eh, por haber fallado en su función estatal. Lo que pasa es que es muy reduccionista, es muy simplista, y es también una autocrítica que yo me hice porque siempre me acuerdo que tuve un conflicto con Somalia y yo le dije que bueno, que ellos eran unos inoperantes. em, Le pido disculpas al delegado de Somalia por no poder sostener una estabilidad estatal, obviamente, todo un operataje, pero es realmente un caso que es muy particular, el de Somalia. También se lo conoce también por el país de los piratas, y ahora vamos a ver por qué. Pero sin embargo, demuestra a fin de cuentas la importancia que tienen los clanes y de vuelta, esta imposibilidad que de vuelta sigue marcando la repartición colonial que no respetó ni límites culturales, ni límites políticos, ni sociales, ni económicos. Bien. Em, lo importante y el conflicto clave que podemos llegar a desarrollar con Somalia es la guerra de Ogaden. Anteriormente podemos decir que el territorio de Somalia estaba dividido entre distintas potencias europeas, ¿bien? El proyecto que se tenía en realidad, como decía antes, podemos ver en el caso de Mali que hay un grupo étnico dividido en tres países. Bueno, acá el caso que se da en Somalia es que el mismo grupo étnico está dividido en 5 países o en 5 colonias. Em, Esas colonias también siguen estando hoy separando límites geográficos. Sin embargo, Somalia, como vemos en la guerra de Ogaden, trata de expandir su territorio, de expandir sus límites. ¿Me pasas, Cami, porfa? Ahí va, bien ahí. Bien. Eh, lo que sucede con Somalia es que intentan realizar una invasión a Etiopía, eh, en donde también se encuentra una gran parte de la población somalí, también en el norte de Kenia. Como podemos ver, ahí están marcados los países, no se nota muy bien. Sin embargo, de vuelta, el proyecto que se trataba de consolidar era recuperar esas fronteras, esos límites que conformaban la Gran Somalía. ¿Bien? Fueron históricamente afines a la navegación y al comercio marítimo. No se puede ver acá en el mapa, pero sin embargo está
al frente de Yemen y también tuvo contactos marítimos con todas partes del mundo, con India, con China también, se fueron también hasta la parte norte de Europa. Fueron países que navegaron muchísimo. Desde también el inicio de la consolidación precolonial de Somalia, lo que se dio fue la introducción del islamismo apenas surgía en Arabia. Entonces tenemos con que nos encontramos una población que encima está diseminada y está también bajo un mismo yugo religioso. ¿Bien? En la conferencia de Berlín, como decía antes, 5 potencias coloniales lo que hacen es dividirlo. Lo que hace Italia es unificarlo, bien, avanza sobre los territorios y los unifica, y ahí se conforma medianamente el proyecto que se tenía sobre la Gran Somalia. En el 77, el presidente electo, en realidad antes, en el 60, el presidente que había sido electo después de independizarse es, eh, es fusilado y sube al poder el dictador Bare, ¿bien? Que comenzó campañas de alfabetización, que tenía la idea de una modernización a diferencia de Somalia, una industrialización eh, de a poco, basado en los planes del CONINTES y demás, que también tenía un importante apoyo y una importante presencia de la Unión Soviética. Sin embargo, los clanes siempre siguieron teniendo el poder. Eso es lo más importante. Más allá de que encima en el 77 también se une a la Liga Árabe y Etiopía tiene un golpe de Estado en el 77 anteriormente. Un golpe de Estado que derroca a un presidente que era apoyado por Estados Unidos, lo que genera que grupos separatistas que también forman parte de Somalí se rebelen contra Etiopía. Etiopía también tuvo prácticamente momentos de fragmentación muy graves que los superó. Sin embargo, Bare aprovecha esta situación, teniendo, como vemos ahora, la porción de Somalia quiere extenderse más hacia el este y más hacia la izquierda, y lo que genera, bueno, es la invasión a Etiopía. La Unión Soviética intenta intervenir en en la mediación para que no llegue a mayores, no sea una escalada armada más grave. Sin embargo, Bare se niega, porque bueno, tenía en mente desde hace mucho tiempo el proyecto de la Gran Somalia, y la Unión Soviética apoya completamente, más allá de que anteriormente tenía, bueno, grandes sectores que apoyaban al bloque occidental, apoya a Etiopía, porque está debilitado este sector, y Estados Unidos apoya a Somalia. Sin embargo, lo pierde porque, bueno, la presencia armamentística y la superioridad numérica que tenía Etiopía era mucho mayor. Además, digamos que el esfuerzo que hizo Estados Unidos no era tan comparable, no tenía tanta importancia como sí lo hizo la Unión Soviética. Dato de color también, Cuba mandó armamento y también personal de guerra. Sin embargo, lo que importa acá es que encima se genera una guerra civil en Somalia. De vuelta también, más adelante se empieza a generar una guerra civil, que ya lo vamos a explicar, que anteriormente se da una guerra civil que queda separada por estados, después de la guerra de Ogaden, queda separado en 5 estados. Bien, como lo vemos ahí, en realidad hay una línea separatoria en el medio, queda separado en Somalilandia, bien, que ahí justamente está, que funciona como país independiente. Ahí se encuentra el puerto más importante que tiene Somalia en su conjunto como país. Después se encuentra Puntland, que es ese territorio celeste, en el cual es un estado semi-independiente, se reconoce como parte de Somalia, no como Somalilandia, pero tiene más independencia que una provincia normal, ¿bien? Y está en conflicto con Somalilandia por por la frontera territorial, ¿bien? Lo que pasa es que este conflicto, sin embargo, es estable, es dentro de todo pacífico y no llega a mayores, a diferencia de lo que pasa en el sur, en el cual está el sector reconocido internacionalmente por Somalia, que a diferencia de Somalilandia, que no es reconocido, este sí lo es, pero están los grupos separatistas que quedaron
de, bueno, de todo este conflicto que veníamos hablando de la guerra de Ogaden. Bien, el sur se disputa, a fin de cuentas, con este gobierno reconocido, porque también ahí están grupos islamistas extremistas que también están aliados con la agrupación terrorista de Al-Shabaab, em, con los cuales también encima el conflicto se hace peor porque Etiopía envía tropas, también Kenia en el norte envía tropas, y la Unión Africana también envía tropas, y son muy fuertes, la verdad, los grupos terroristas que están acá, y es un conflicto que provoca que sea considerado uno de los lugares más peligrosos del mundo. Ahora, em, Somalia es un territorio con pocos recursos naturales, principalmente son pesqueros, que sin embargo empresas y estados del mundo se aprovecharon de la falta de control, porque bueno, con todo este tipo de conflictos, el gobierno somalí no tenía otra cosa más importante en la cual ocuparse que justamente el conflicto que tenía con estos grupos terroristas extremistas, por lo que, por ejemplo, países como Tailandia, países como Yemen, y Oman y Egipto, entre otros, iban ilegalmente hacia los territorios pescaderos de Somalia y, bueno, justamente extraían recursos que no estaban habilitados para nada, y además también, inclusive, otros estados desechaban residuos industriales, residuos tóxicos, hasta químicos que afectaban también a la población, y hasta los pescadores que fueron por decenas y decenas de años, por naturaleza, afines a ese oficio, eran atacados. Por eso la piratería fue una buena forma para que los pescadores de alguna manera tengan algún tipo de ingreso, tengan algún tipo de forma para comer, y adquirir una dinámica propia que después llegó a mayores y comenzó a extenderse a más allá de las aguas somalíes. Es el ejemplo de Estado fallido por excelencia, porque primero, tiene un conflicto interno en el cual se reconocen internacionalmente partes del país y otras no. Encima, una que sí se reconoce como parte de Somalia tampoco es reconocida como somalí internacionalmente. Y encima tiene este conflicto con los grupos insurgentes, que además también eh, tienen la obstrucción, tienen la presencia de los ejércitos de Kenia y de Etiopía y de la Unión Africana, que según, bueno, dicen muchos también, no están haciendo mucho, a fin de cuentas, porque, bueno, no tienen los medios necesarios para hacerlo y no es un campo atractivo para la inversión, para invertir en defensa bueno, de este país. Em, de vuelta, lo importante que tiene que quedar acá es la importancia que tienen los clanes, porque esos clanes, esos 5 clanes, son de alguna manera hoy los bastiones estatales, entre comillas, en realidad los bastiones representativos de gran parte de la sociedad somalí. Están en todos lados, y también esto estaría bueno repetirlo, los famosos señores de la guerra. En todos los lugares que hay conflictos, hay muchas personas que también se aprovechan de esta configuración de mini estados en los cuales una presencia estatal no te permite regular ni la economía ni tampoco la seguridad. Por ende, prácticamente es un campo de libre albedrío para la gente que tiene ahí el monopolio de la coacción física legítima. Pasa, Cami. Bien, ahora vamos con Sudáfrica. Anteriormente habíamos hablado sobre la economía nigeriana, que era muy importante porque era una de las más voluminosas, pero sin embargo se dice que Sudáfrica es el motor del sur, el motor de África, no solamente porque forma parte de las BRICS, que es uno de los bloques económicos que de alguna manera están siendo eh, punta porque la representatividad que tiene, bien, pensemos que tienen países que son geopolíticamente vitales, no solamente para la economía, sino para la política mundial: Brasil, Rusia, India, China, y bueno, por ende Sudáfrica. Tiene una economía diversificada, a diferencia del caso nigeriano. Es el mayor productor de platino del mundo, el quinto de oro, el quinto de carbón, y uno de los mayores productores de diamantes, que también es bastante buscado
fue bastante eh, controversial también. También se explotan otro tipo de recursos naturales, sin embargo, es muy importante el sector de la minería. También tiene una industria poderosa, una de las más potentes de África, por no decir la más desarrollada, porque tiene sectores industriales que van desde la transformación de bienes agropecuarios hasta la de minerales y sectores como el automovilístico, el aeronáutico y el energético. ¿Bien? La agricultura también forma parte mínima, pero importante, de lo que es el, el PBI, ¿bien? El conjunto de las exportaciones. Por otro lado, también Sudáfrica lo que tiene de interesante es la diversidad con la cual también ha desarrollado, entre comillas, el, toda su gama y su bagaje cultural, porque reconocen más de 10 idiomas autóctonos, además del heredado colonialmente. Bien. Lo importante de tener en cuenta con Sudáfrica, bueno, es también de vuelta esto que veníamos diciendo, países que tienen un desarrollo económico muy interesante, un desarrollo económico muy importante, no solamente para ellos mismos, sino para la región, siguen teniendo una diferencia y una inequidad en la distribución del ingreso que se ve reflejado en la pobreza, que bueno, que tiene que ver con toda esta herencia colonial y también con las empresas transnacionales que siguen de alguna manera teniendo una dominación del territorio. Bien, hay muchas causas, hay muchas condiciones que estaría bueno también, si quieren, si nos da el tiempo, discutirlas. Bien, la guerra anglo-bóer es como el inicio del conflicto, el conflicto que se genera entre Gran Bretaña y los... se me fue ¿cómo eran estos? Los holandeses, en los cuales, bueno, es muy intrincada también la historia, primero ganan los ingleses, sin embargo de vuelta se vuelve a repetir esto de que se dan distintos estados dentro del mismo estado, en este caso dentro de la misma colonia, ¿bien? Es importante también que siempre quedó ahí, siempre van a ver cuando está en el mapa, la provincia libre, que desde el principio, inclusive de la guerra anglo-boer, ya se consideraba como autónoma, ¿bien? Em, es interesante, bueno, de vuelta también con respecto a Sudáfrica, el apartheid, que es uno de, de de las marcas distintivas que tiene Sudáfrica. Bien. Em, ¿Cómo comienza el apartheid? Comienza, primero, ya estaba de antes el apartheid, es decir, no estaba institucionalizado, pero ya era una práctica recurrente, era una práctica que formaba parte del inconsciente colectivo de herencia colonial, que bueno, que mantenía ciertas relaciones con gente, con personas que formaban parte de una etnia colonial, anglo-boer, y la gente que pertenecía originariamente al territorio. Bien. Em, ¿En qué consistía esta institucionalización de la discriminación racial? En lugares separados, muy parecido también a lo que pasaba en Estados Unidos. Había una prohibición del matrimonio interracial, había también una restricción a la libertad de tránsito. Los habitantes africanos que formaban parte de la etnia africana no podían votar. Bien. Eh, los blancos formaban parte de una minoría, eran 21% de la población. Bueno, sin embargo, el yugo sigue estando presente y de vuelta por esta herencia colonial. Eh, el apartheid también fue motivo por el cual muchos países rompieron relaciones diplomáticas con Sudáfrica. Y para eso también tenemos que hablar de un señor muy importante que es Nelson Mandela, que bueno, fue un activista, un abogado muy famoso de la lucha contra el apartheid, sino no el más famoso, sino el símbolo, el estandarte de la lucha contra el apartheid. Estudió en Johannesburgo, él fue también uno de los promotores junto a Gandhi de las movilizaciones no violentas. Bien, es muy interesante, hay muchas cosas sobre Mandela, de cómo fue disfrazado de chofer recorriendo ciertas regiones para hacer una movilización mucho más grande y demás. Bueno, él justo a otros activistas, no quiero extenderme mucho con esto porque no sé si estamos en tiempo y demás, encima todavía queda un poco más por hablar. Sin embargo, bueno, como todos sabemos, fue condenado a prisión
a condición perpetua por conspiración. Em, Sin embargo, en los 90, el presidente de Klerk, también se ve también un analogismo, puede ser, con la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética. A la misma par que surge eso en Rusia, lo que se da acá es que Mandela es liberado. Es un símbolo que después fue presidente, bien, que sin embargo el apartheid siguió operando. Inclusive hay algunos autores que afirman que está mucho más profundizado, em, y sigue formando parte de la vida cotidiana de la población de Sudáfrica. Bien. Lo importante también ahora de tener en cuenta es que Mandela, cuando asumió el poder, también generó mucho consenso con la población. Eso lo que generó también fue un clima de estabilidad política, lo que generó también, y a la par de un buen bienestar económico a nivel mundial y de un buen precio de las commodities, un periodo de gobierno fructífero. Inclusive decían que Sudáfrica iba a ser el sector más dinámico o el mejor lugar para invertir, en un top bastante alto. Es más, se lo sigue considerando. Sin embargo, bueno, de vuelta. Em, con respecto ahora se estimaba inclusive que en el 2020, 2021 iba a ser punta, pero bueno, con todo lo de la pandemia queda en suspenso. En el 2013 muere Mandela. Comienza a darse un proceso en el que, bueno, la corrupción, el mal funcionamiento estatal y las fallas administrativas generan situaciones que no corresponden para un gobierno, encima con esa herencia de, de- de un referente mundial, de un referente político por la liberación. Aumenta la pobreza. En el 2009 asume el anterior actual presidente, que en el 2018 tuvo que dimitir, que es Suma. Tiene un controvertido historial de acusaciones de violación, de corrupción, hasta de crímenes organizados. Tiene un montón de causas de malversación de fondos. Y es muy interesante encima porque compartió cárcel con Mandela. Y el actual presidente es Ramaphosa, que es uno de los líderes también que estuvo en contra del apartheid y que está proponiendo un modelo más liberal en su economía. Em, También está proponiendo de vuelta la lucha contra la corrupción, que volvió luego del fallecimiento de Mandela, porque además también después del fallecimiento de Mandela lo que se dio fue como una desestabilización política y había muy poca legitimidad, porque en el ámbito corporativo estatal ya se sabía que era muy difícil. Em, por ende, bueno, me parece que es pertinente dejarlo acá porque si no, ya nos estábamos excediendo, ¿no? Pásalo, Cami, que creo que quedan un par nada más. Ah, mm. Bueno, esto va a ser muy breve. La Unión Africana es de alguna manera como el intento de hacer un bloque regional. Digo intento porque está condicionado por muchos lados. Podemos ubicar también el comienzo en el 2001, viene en Etiopía, tiene actualmente más de 50 miembros, que son casi la mayoría de los países que están en África. Sus objetivos se basan principalmente en fortalecer las instituciones democráticas, mantener una identidad cultural propia de África, la integración entre los países y también la prosperidad económica. De los 50 países de vuelta desarrollados, 40 son africanos. Su principal problema, y con esto termino con la Unión Africana muy brevemente, es el financiamiento extranjero, que es por parte de China, la Unión Europea y Estados Unidos. Más de 3/4 de su presupuesto es manejado y, bueno, como una corporación, cuando vos tenés más de la mitad, puedes prácticamente tomar muchas decisiones. Últimamente, también otro datito, estaba a punto de tener un proceso de libre cambio en todo su territorio. Y con esto, bueno, ya estamos cerrando. Pásalo, Cami, porque no es mucho esto.
Lo importante de vuelta también es que se queden con una clave sobre cómo entender también África. Por eso me parecía también importante traer brevemente lo que dice Pauline Hontonji, que es un filósofo y escritor y político de Benín, un país africano, que propone una mirada crítica de la concepción eurocéntrica que entiende los derechos humanos como un legado de Europa. ¿Bien? Sus aportes ponen en tensión la noción de universalidad, que es una pretensión por la cual se exige un cumplimiento bueno, estos derechos que son enunciados por Occidente. El que hace busca evitar la sobreestimación de la originalidad que tiene la civilización occidental. Él dice de que Europa no inventó los derechos humanos, como tampoco inventó la idea de dignidad humana. Cada cultura, cada raza, cada agrupación étnica tiene su propia idea de dignidad humana, e inclusive Occidente ya tuvo, por ejemplo, con Jesucristo o en la filosofía griega, ideas sobre una universalidad, las problemáticas que tiene eso y también qué debería ser, a fin de cuentas, los derechos humanos y cómo deberían generarse. Bien, simplemente es capaz él simplemente lo que propone es interpelar esta noción sistemática con la cual se adquiere esta formulación de los derechos humanos, porque él dice que lo que se produjo no es la cosa, no son los derechos humanos, sino el discurso sobre la cosa, es decir, su enunciación. Y en realidad la Declaración de los Derechos Humanos es un proyecto de formulación. Entonces dice que sigue habiendo arreglos arbitrarios en lo que respecta a los derechos humanos. Él se pregunta, y es una de las preguntas más fundamentales de su texto, que es ¿quién enuncia los derechos? ¿Quiénes son los que a fin de cuentas determinan cuál es la oposición que se tiene que dar o cómo se debe dar la oposición entre el individuo y el pueblo, cómo se tiene que dar esa relación? Y lo que proponen por último, para cerrar también, es una revisión histórica que fije, que también contemple cómo eran las proposiciones antropológicas, culturales, políticas que tenían sobre la constitución de una identidad y de unos derechos en comunidad que tenían los procesos civilizatorios precoloniales en la África antes de colonizarse. Cierro con eso, así no lo jodo más. Y bueno, teníamos dos diapositivas, dos autores que nos hubiera gustado plantear con más tiempo, pero nada, en definitiva, lo más importante que podría destacar de Frantz Fanon es este discurso que se construye, el que hablaba Ale, cómo es que fue utilizado para situaciones, digamos, de suma violencia en lo que son las colonias, y cómo basados en una dicotomía entre el colonizado y el colonizador, se justificaba esa violencia entre lo que un civilizador que te iba a imponer a vos la civilización mediante la violencia, coaccionando tu libertad y quitando todo derecho humano que supuestamente vos discursivamente habías construido. Entonces este autor hace como una crítica y dice que Europa y su humanismo discursivamente universal tiene dos caracteres, que es elitista y racista en la práctica. Todo lo que pretende ser universalmente no lo es, y en la práctica culmina con una doble cara, siendo completamente hipócrita, digamos. Entonces nos invita a América Latina y a Europa a pensar, digamos, una nueva forma de un discurso, construirlo y que se constituya a sí mismo, diferente de lo que es este discurso de Europa, creando un concepto de humanismo y de pensamiento que sea mucho más integral y que no sea excluyente. Por lo tanto, para lograr eso habría que entablar un diálogo con nosotros mismos, con nuestra sociedad, con nuestra cultura, con nuestras nociones. Pero bueno, nada, eso como para concluir. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que quiera aportar, que quiera charlar, y si no, podemos proceder a tomar asistencia. Bueno, tomaremos asistencia entonces. No, Cami, a mí me gustaría decir solamente de que algo que vi mucho en todo lo que hablaron es
como para hacer una reflexión solamente, de que en todos los países hay una fuerte presencia de grupos terroristas, muchos que no, hasta yo no los conocía y seguramente muchos de los chicos tampoco, y que cómo es que en África está tan naturalizado eso hasta el punto de que no sabemos ni de su existencia, y de cuando pasa en Occidente es noticia el mes entero y queda grabado y es como un momento súper importante. Y en África pasan todo el día, todos los días, todo el tiempo, muere gente por ataques terroristas y ni nos enteramos. Como tan al tal punto que está naturalizado o a tal punto que al fin y al cabo no interesa. No solo eso, sino que más bien parece que África es tierra de nadie. Porque bueno, como decía Fausto, además tenés los gobiernos de facto, violaciones a los derechos humanos y un montón de otras cosas que no te enterás de este lado del mundo. Eso. Ale, no se te escucha de nuevo. Estás muteado en Meet también, así. No, que yo concuerdo con ustedes. Cuando vos te pones a buscar información, encima que hay poca, porque vos te pones a buscar, qué sé yo, información sobre Asia, sobre Oceanía, sobre Europa. ¿Me entendés? Hay una abundancia. Inclusive ves un montón de noticias de lo que sea. Y vos ves también, qué sé yo, vos te pones a buscar hasta videos en YouTube, o cuando nosotros estábamos armando, o también hasta ensayos también de la academia, porque eso también nos interesaba transmitirlo a ustedes, y es increíble cómo la diferencia se sigue viendo y de alguna manera esa posición inferior en la cual tiene África sigue estando, ya sea en lo económico, en lo financiero, en lo cultural, y hasta como dicen ustedes, en su presencia mediática. Y a fin de cuentas, hoy en día la presencia mediática termina siendo mucho o casi todo, porque si no, no sabemos que existe. Em, por eso me parecía, bueno, importante remarcar estas problemáticas, porque, como bueno decía Cami, son de la coyuntura. Eh, es así, es posta que en muchos casos es nefasto y es triste también. Pero bueno, pero qué sé yo. Tratan de salir adelante de alguna manera, supongo. No sé si Camilo querés aportar algo o vamos, o alguna otra persona, o tomamos Si asistencia. alguien más quiere aportar, yo adhiero bastante a lo que se dijo, así como para no ser tan redundante. Creo que no, che. Bueno, entonces procedo a tomar asistencia. Pongan un puntito en el chat y queda guardado. Acuña, Ana Belén, Bazán, Cabrera, Ailén, Becerra, Emiliano, Buenacosa, Buenacosa, Lucila, Busquets, Guadalupe, Castaño, Leandro, Clavero, Paula, Julieta, Fernández, Daniel, Fossati, Magalí, Gerlero, Candela, Godoy, Azul, González, Adriana, González, Ferrer, Joaquín, Aro, Lourdes, Jazmín, Jaquier, Matías, Juncos, Roque de Rocío, Leiva, Montenoy, Agustín, Londero, Yasmín, Montero, Camila, Moroni, Victoria, Narvaja, Julián, Otero, Angelina, Manuela, Palacios, Manuel, Octavio, Peiretti, Rocío, Peralta, Ramiro, Reinaldi, Santiago, Rinaldi, Martín, Robles, Moreno, Benjamín, Romano, Rosa, Cecilia, Romero, Manuela, Ángeles, Sánchez, Alexis, Sánchez, Franco, Sánchez, Díaz, Paula, Valentina, Sosa, Ingrid, Speroni, Byron, Angelina, Suárez, Melody, Tula, Micaela, Zamora, Lourdes, Altamirano, Agustina, Ponce, Santiago, Leonel, Lautaro, Cristian, David, Santino, Medrano, Ignacio, González. Ahí estarían todos. Ale, el micrófono de nuevo. En Meet estás muteado. Estás muteado con el coso de Meet. No, que ahí preguntó Cristian Niño Bulla si estaba
si lo notaron. Sí, sí está, sí está, sí está. Ah, listo, listo. Bueno, no queda más que nada que decirles gracias por participar. Eh, espero que los veamos en el taller de la semana que viene. Y bueno, gracias por escuchar y disculpen por alguna equivocación o elaboración bueno, del taller. Sí, totalmente. Muchas gracias, chicos, por escucharnos. Bueno.